y están almacenadas en sus servidores que cualquiera puede descargar de forma gratuita. Si se tiene identificado en un recinto un cultivo, se puede ver la evolución fenológica de ese cultivo analizando esas imágenes en el tiempo. Si tratamos a miles de recintos usando técnicas de inteligencia artificial, se puede ver el patrón de evolución de un cultivo a lo largo de un año o juntando varios años, ver ese cultivo en estos miles de recintos. Con tal gran cantidad de datos, para técnicas de aprendizaje, es fácil hacer un patrón de esta evolución de cada uno de los modelos de cultivo. Esta ha sido un poco la idea del proyecto. La Consejería de Agricultura contactó con la Universidad de Extremadura, y confió en ella para el desarrollo de un proyecto que abordara, digamos, estos objetivos. Se hizo un equipo multidisciplinar, donde por un lado estaban los ingenieros del software, el grupo Kerku, el grupo Kraken y Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial dieron apoyo al conocimiento de teledetección y cartografía, y el grupo de climatología agroforestal pues, nos ayudó para, digamos, a caracterizar y ver los periodos de análisis de estos cultivos. Entonces, de forma experimental, llevamos ya 3 años, ya está en plena ejecución, en plena implementación. En 2019 se hizo en plan de investigación ver la identificación de 4 tipos de cultivos: tomate, arroz, tabaco y maíz. En 2020 se amplió ya a todos los cultivos en la comarca de Mérida-Don Benito, y en 2021 estamos aplicando ya a toda la provincia de Badajoz. Adolfo, La idea disculpa. es analizar... Disculpa, Adolfo, ¿puedes poner la presentación ampliada que está para claro, que perdón. la podamos ver? Gracias. No, es que igual no estáis viendo... Claro. Estamos viendo una pantalla distinta a la que estás viendo perdón. tú. Tienes que cambiar el... Sí. Voy a dejar de compartir. Disculparme, ¿eh? ¿Estáis viendo la misma imagen o pasa? Un segundo. Vamos a ver. ¿Veis varias diapositivas? Sí, Estamos viendo lo mismo que antes. Es la primera diapositiva. Ahora se ha visto un momentito ya en pantalla completa, pero... ¿No cambia? No. No. Vamos a ver. Pues no sé cómo hacer, ¿eh? Se pone a pantalla completa, pero luego se vuelve a reducir. Pues tendrás que ir pasándola una a una. Así. ¿Así? Eso es. ¿Sí? ¿Estáis viendo? Eso, sí. Bueno, pues perdonadme, disculpadme. Comentaba que el proyecto se está en desarrollo, y ya en este último año lo hemos aplicado a toda la provincia de Badajoz. La idea es identificar con datos de satélite un cultivo a partir del conocimiento, el patrón aprendido en años anteriores. Si analizamos miles de recintos de un cultivo, vemos el patrón que tiene, y eso lo aplicamos para identificar los cultivos que se han declarado en el año en curso. Os comento brevemente la fase de desarrollo y de ejecución de nuestro proyecto. Por un lado,
la Junta de Extremadura tiene identificados todos los recintos que han solicitado la PAC en varios años atrás y el cultivo que han solicitado. Por otro lado, los servidores de Sentinel-2 proporcionan imágenes de varias zonas y lo que hacemos en la primera fase es, en las imágenes enormes que son como 1 giga y pico, ¿no?, de la imagen de Sentinel, recortamos cada uno de los recintos, cogemos los píxeles interiores y los almacenamos en nuestra base de datos. De esta forma, en esta fase lo que tenemos es, en nuestra base de datos, para cada uno de los recintos, la información interior de cada uno de los píxeles que están en los recintos que han solicitado la PAC. Os recuerdo que esta información la tenemos de forma evolutiva en todas las imágenes del año. De estas 72 imágenes aproximadamente que tiene el Sentinel en el año, vamos recopilando esa información. Con esto hacemos un tratamiento, en la fase 2, un tratamiento de los datos. Lo que hacemos es eliminar ruido, luego comentaré el problema de las nubes, homogenizamos los datos, los picos extraños que a veces pasan en algunos de los sensores, y luego, a través de los ingenieros agrónomos, nos indican cuáles son los periodos óptimos para, digamos, analizar cada uno de los cultivos y grupos de cultivos. Con esto preparamos ya los datos para la red neuronal, que es el sistema, la herramienta que tenemos para hacer esa identificación de un patrón de cultivo. ¿Vale? Entonces, en esta fase ya tenemos los datos preparados en forma de un píxel, la evolución en el año de un píxel de un cultivo con múltiples capas espectrales. En la fase 5 lo que hacemos es generar cada uno de los patrones de cultivo, cada uno de los modelos representativos de un cultivo, y lo tenemos, digamos, en nuestro sistema. Con esta información ya podemos aplicar nuestros modelos a, digamos, las peticiones del año en curso. ¿Qué hacemos? Pues la Junta vuelve a proporcionarnos los polígonos, los recintos que han solicitado la PAC con el cultivo que han solicitado, cogemos en tiempo real las imágenes de ese año, de ese cultivo, y junto a los patrones vemos cómo se parecen, cómo coinciden, cómo se identifica cada uno de los recintos con lo que se ha declarado. Y no solo eso, y estamos identificando cada uno de los píxeles interiores de cada uno de los recintos. Es decir, el gran potencial que tiene esta herramienta es que hacemos el tratamiento masivo de la información, tratando los recintos a nivel de píxel y utilizando todas las bandas, toda la capacidad que tienen las imágenes de Sentinel-2. Ahora contaré cada una de las fases. Entonces, como os decía, en la primera fase, la Consejería de Agricultura nos proporciona el polígono, el recinto delimitador de un cultivo. Ya estamos hablando desde el año 2017 al año en curso. ¿Vale? Entonces, hay mucha información. Con estos polígonos vamos a mirar las imágenes que están en los servidores de Sentinel, nos las descargamos en nuestro sistema, identificamos la parcela donde está y ahí hacemos el recorte de los píxeles que nos interesan para cada uno de los recintos. ¿Sí? Entonces, para que nos hagamos una idea, para tabaco, por ejemplo, para un solo año, hay unas 4.000 y pico parcelas. Esos son unos 50 millones de píxeles al año. Os das cuenta que con esta información un píxel lo está proporcionando, digamos, las características de un recinto, de un cultivo, al cabo del año. Estamos tratando millones de píxeles. Eso es muy bueno para la inteligencia artificial. Si tenemos gran cantidad de datos, es fácil hacer un patrón que sea capaz de diferenciar un cultivo de otro. ¿Vale? Como os decía, hay diferentes bandas espectrales. El Sentinel-2 en concreto pues nos proporciona diferentes rangos de espectro que nos proporciona información, ya no solo visual, sino de infrarrojo, índice de vegetación, etc. En la segunda fase hacemos digamos, una revisión de la información que estamos almacenando. Puede haber errores en polígonos, que estén algunos mal formados, que tengan picos extraños, que tengan elementos interiores. Toda esa información pues, la pretratamos para tener los datos pues, de forma eficiente. Hacemos un proceso muy importante que es el descarte
de datos erróneos que proporcionan las nubes. Ese es el gran problema. Las nubes, pues, si están abarcando una parcela o parte de una parcela, pues crean ruido. Pero yo os digo, lo importante es que como tenemos muchos millones de datos, la red neuronal descarta ese ruido, esos datos extraños y es capaz de hacer un patrón característico. ¿Vale? Entonces, elementos fuera de rango, bordes de cultivos que son invadidos, toda esa información es descartada en esta fase y hacemos, digamos, lo que hacemos es homogenizar los datos que van a ser entrados en la fase del aprendizaje de la red neuronal. Lo importante aquí es que estamos haciendo una identificación de cultivos en Extremadura. Es decir, somos capaces de analizar toda la información de un cultivo en una región determinada. Claro, no es lo mismo sembrar albaricoques aquí que en el País Vasco o en Holanda, ¿no? Entonces, nuestros patrones están muy orientados a las comarcas de nuestra región. Además, se puede hacer patrones, modelos de aprendizaje, ya no solo de un cultivo, sino también de un cultivo en una zona, por ejemplo. Entonces, la red neuronal, el aprendizaje profundo, la característica que tiene es, a partir de gran cantidad de información, va dando pesos de importancia a un conjunto de características, que en este caso van a ser las bandas y la evolución de las bandas, o una combinación de estas bandas para crearme un patrón para cada uno de los cultivos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es caracterizando un píxel. Un píxel es un trozo de parcela. Son 100 metros cuadrados de parcela. ¿Sí? No hacemos una identificación de objetos porque, no sé si conocéis que Sentinel-2 pues, tiene una resolución baja, pero sí lo que tiene es mucha información que podemos tratar. La identificación de objetos no se hace a nivel de objeto, sino a nivel de evolución de una zona, de un recinto, a lo largo del año o de su ciclo fenológico. Así, uno de los píxeles de un recinto, en este caso es maíz, pues nos está dando información en una imagen de sus 12 bandas de sensor, del espectro de frecuencia. Pero lo que hacemos es ver la evolución en el tiempo, en todo el año. Es decir, este píxel tendrá una evolución de cómo va bajando pues, tras la labranza, cómo crece, cómo se cosecha. Pero no solo estamos analizando un píxel, sino cada uno de los píxeles de un recinto. Entonces, esta va a ser la entrada de nuestra red neuronal. Si tenemos 150 millones de ejemplos positivos, por ejemplo, para un cultivo, más otros 150 millones de ejemplos que pongamos como ejemplo negativo, con ese patrón que sabemos que no es muy fácil hacer un modelo, una clase del cultivo que estamos analizando. Ese, digamos, es nuestro potencial, ese es el gran potencial de nuestro proyecto, de nuestra herramienta. Y como os digo, no solo se puede mirar a hacer un modelo de un cultivo, sino identificar cada una de las fases de los ciclos de un cultivo. Desde analizar la siembra, analizar la cosecha, la labranza o de forma conjunta. Es decir, nuestra herramienta es flexible para poder analizar cada uno, por ejemplo, de las fases de un cultivo. Este es el gran problema. Nuestra región pues no es una de las peores para hacer el análisis de las imágenes Sentinel-2, porque los días de nubosos pues, son menores que pues, más al norte de España o incluso Europa, claro. Pero claro, hay que tratar ese problema. Un recinto, la imagen de un recinto que está en una zona de nube, una zona de sombra de nube, está proporcionando información errónea. Si vemos un recinto, estamos analizando la imagen, estamos guardando la información de los píxeles interiores. Puede tener información errónea, dar rangos, valores fuera de rango en la nube o sombra de nube y desvirtuar, digamos, el proceso de aprendizaje y el proceso de identificación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues el propio Sentinel-2 tiene unas máscaras que identifican cuando hay nube, pero aún así también hemos desarrollado algoritmos propios para identificar esos elementos fuera de rango y que están fuera del orden que debe tener el valor, la parcela, el recinto, el cultivo en esa área y en ese tiempo. ¿Vale? Entonces, si vemos, por ejemplo, una gráfica,
estos valores que no son almacenados en nuestro sistema es porque, digamos, coinciden con un periodo de nube, tanto en un recinto o en una parte de ese recinto. O también valores que dan erróneos, porque claro, la nube igual no está muy bien definida, es una nube alta o una sombra de nube, un valor parcial, pues esos valores también somos capaces de identificarlos. Además, hemos hecho un enfoque de... como he comentado, mientras más información tenga la red neuronal, tiene más precisión en el proceso de acierto. Entonces, lo que hemos hecho es analizar digamos, por quincena, valores medios para darle, digamos, para tener más información cuando hay, digamos, periodos de nube. Cuando hay periodos de nube, si hay en una zona, por ejemplo, salen varios días nubosos, pues esa información la perderíamos de todos esos recintos. Entonces, lo que hemos hecho es hacer valores medios aplicados a estas quincenas para tener mucha más información y tener mejores valores de acierto. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues el proceso, el sistema está totalmente operativo. Es capaz de recoger información de imágenes de satélite, hacer el recorte de esos píxeles, analizarlo, hacer el tratamiento de nube y almacenar de forma masiva esta información en las bases de datos. Este fue el proceso que más tiempo nos llevó. Entiendo que es el más complejo, automatizar todos estos procesos de recogida de información a través de la imagen de Sentinel, hacer el recorte, almacenarlo. Hay otros sistemas que también hacen análisis de imágenes hiperespectrales, pero de forma masiva, de forma sistemática y ser capaz de abordar toda una región, pues no lo hemos visto realmente. ¿Vale? Hemos visto la literatura y no hemos visto que se haga de forma masiva, de forma automática, todo ese proceso de identificar un enorme número de recintos. ¿Vale? Entonces, con esta información somos capaces de identificar pues, desde los cultivos de un área, haciendo media, por ejemplo, de los valores de NDVI, de crecimiento de las plantas para cada uno de los cultivos. Y somos capaces de generar además informes automáticos para pues, toda una zona o un área o una provincia de los recintos que se quieran estudiar. Como os comentaba, si nos dan la declaración de un recinto, es decir, el polígono que está abarcando ese recinto, somos capaces de recoger la información de todas las imágenes del año que seleccionamos, de las imágenes del Sentinel-2, analizar la evolución, pero analizar la evolución de cada uno de los píxeles interiores de la parcela, del recinto. Nos cuenta que cada uno de estos píxeles son 100 metros cuadrados, pero es capaz de identificar la coincidencia de cada uno de los elementos de la parcela con el patrón que hemos aprendido, en este caso sería de triticale. Aquí parece que en esta parte de aquí, pues al agricultor o no le ha crecido como convenía, por riego, por una plaga. Entonces somos capaces no solo de identificar el recinto, cómo coincide con los patrones, sino dónde, en qué parte del recinto y en qué porcentaje se está desviando del patrón. Esto es importante porque somos capaces de identificar esa parte y avisar al agricultor, casi en tiempo real, que está pasando algo extraño con su cultivo. Ese es el gran potencial también que tiene esta herramienta. Además, en nuestro visor somos capaces de almacenar la información. Como tenemos toda la información almacenada de cada uno de los recintos, podemos suministrar la evolución en el tiempo, podemos generar imágenes de la evolución en el tiempo de ese recinto. Esto puede servir también para inspección de cómo ha ido en el año ese cultivo e incluso de forma retroactiva. Es decir, somos capaces de analizar un cultivo en años anteriores. Los servidores de Sentinel proporcionan información desde 2017. En cualquier momento podemos analizar qué se ha cultivado en un recinto desde ese año hasta la época actual. Así, este año estamos generando, lo tendremos para finales de julio, la evolución, la identificación de
114 tipos de cultivo en toda la provincia de Badajoz. Estamos hablando de medio millón de recintos, aproximadamente 1,5 millones de hectáreas en 2021. Y para hacer esto hemos utilizado información de los años anteriores, del el 17, 18, 19 y 20, para hacer ese patrón de aprendizaje de cada uno de los cultivos. Puedo deciros que en muchos de los modelos, sobre todo en los que digamos son mayoritarios, que tenemos mucha información, nuestros patrones de aprendizaje tienen unos valores superiores al 97% de acierto. Eso es un porcentaje de éxito enorme. Claro, tenemos ya los patrones aprendidos de diferentes cultivos, de arroz, de maíz, cebada, tabaco. Claro, con estos patrones somos capaces de, si nos dan un recinto, identificar cómo coincide cada uno de los trozos de la parcela con ese patrón. Pero puede tener otra aplicación. Era interesante para la Junta de Extremadura identificar qué zonas en Extremadura estaban cultivando tabaco que no habían solicitado la PAC. Digamos que no es normal que se cultive tabaco si no se ha solicitado la PAC. Entonces se nos pidió que hiciéramos un barrido por toda la zona norte de Extremadura, zona de Talayuela, mirando píxel a píxel, haciendo un barrido en 150.000 hectáreas, píxel a píxel, si alguna de las pequeñas zonas de esa región coincidía con el patrón del tabaco. Entonces, en este caso, había píxeles que coincidían con el patrón de tabaco, comprobábamos si era de recintos que habían solicitado la PAC y si no, pues la identificábamos y hacíamos los informes convenientes. De hecho, encontramos unos 134 parcelas en 2020 que era tabaco no declarado, de tabaco que no se estaba produciendo de forma legal. Entonces las aplicaciones pues son muy variadas, ya no solo para esto, sino podemos centrarnos en ver cuando hay, casi en tiempo real, cualquier mes, ver cómo se está desviando un patrón de un cultivo que se está desarrollando, viendo por qué está creciendo mal, o incluso hacer un análisis de años anteriores para ver cuál es la diferencia de la evolución de un cultivo de un año frente a otro. Entonces, terminando ya, el proyecto, el objetivo, tiene como fin agilizar y abaratar los procesos de comprobación de identificación de cultivo. Las visitas al terreno pues, suelen ser caras, costosas, lleva tiempo, no siempre se puede hacer en la época que se requiere. Entonces, con esta forma de monitorización masiva y, digamos, estudiando el periodo que más convenga, tiene muchas ventajas, como el proceso este de abaratar y agilizar estos procesos de identificación. Se puede emplear para hacer una comunicación directa con el propio agricultor, para ver cuándo, para indicarle cuándo se está desviando su cultivo del patrón, digamos, lógico que tiene ese cultivo, porque puede tener problemas de riego o plaga o le esté invadiendo un cultivo vecino. Entonces, con esta herramienta, entiendo que tiene muchísimo potencial, se puede aplicar a muchos casos, ¿vale? Podemos ver variedades incluso de cultivo, agrupar tipos de cultivo, ver periodos críticos o interesantes para diferentes cultivos, aplicarlo a alguna zona. Y además esta información se puede, digamos, complementar con otras, ver cómo evoluciona un cultivo según el tipo de riego, fertilizante, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería un poco el potencial que tiene la herramienta, que está actualmente totalmente operativa. Como veo que me quedan unos minutos, voy a aprovechar para que vean el visor que tenemos. Este visor realmente, digamos, no sirve directamente para identificación de cultivos. Este proceso masivo de monitorización
a partir de miles de recintos, a partir de decenas de imágenes de satélite, ese proceso es automático. Pero nos sirve el visor para comprobar que los resultados que estamos dando para cada uno de los recintos pues es el adecuado. Y vemos también los porcentajes de acierto que tenemos con esta herramienta, ¿no? Entonces, aquí podemos seleccionar un año, un cultivo, las diferentes bandas o, digamos, las combinaciones de las diferentes bandas de las imágenes Sentinel. Podemos seleccionar aquí, por ejemplo... Rafael, ¿sí? No estamos mirando tu pantalla. Ah, vaya. Pues voy a volver, gracias, voy a volver a intentar compartir. ¿Veis ahora un visor? Lo vemos, sí, sí. ¿Sí? Bien, como os decía, que el visor permite analizar la información de la media de todos los recintos de un determinado cultivo, por año, por variedades, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar quizá girasol. ¿Estáis viendo el visor con gráficas? Vemos las gráficas, sí. Ah, bien, Vemos el visor bien, a la bien. izquierda y la gráfica en la parte Muy más bien, muy central. bien. Sí. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, son recintos de Extremadura del año 2019, donde vemos la evolución fenológica, en este caso, del maíz frente al girasol. Vemos que tienen diferentes, digamos, niveles fenológicos. Esto nos sirve para ver, digamos, para diferenciar y para apuntar, para que los ingenieros agrónomos vean cuáles son los periodos más interesantes donde podemos centrar la generación de los patrones. También podemos analizar una parcela concreta. Por ejemplo, esta, por ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es, este es el recinto que nos proporciona la Junta de Extremadura. Cogemos las imágenes Sentinel del año en cuestión, en este caso 2019, y podemos ver la evolución de la imagen en el tiempo. Se ven abajo a la izquierda, algunas tienen datos extraños porque son los datos de nube, pero se puede ver la evolución de esta parcela en el tiempo. ¿Sí? Además, se generan informes de forma automática con toda esta información de la coincidencia de esta parcela y todas las imágenes asociadas al año en curso. Aquí lo que me está diciendo es la coincidencia, el porcentaje de coincidencia de la media de los píxeles interiores de la parcela, estamos hablando de 100 metros cuadrados, con el patrón, en este caso, que estamos seleccionando de tomate. Pero se puede hacer por la coincidencia con cualquier otro patrón. ¿Sí? Y la desviación que tiene. Entonces, con este recinto que había sembrado tomate, hemos puesto otro modelo al azar y nos dice que hay nula coincidencia con otro patrón, claro, lógicamente. Y también, como les decía, a ver, por ejemplo, creo que este... Sí, si cogemos un recinto, en este caso había declarado maíz, ahora mismo está haciendo los cálculos en tiempo real, ¿eh? Entonces, lo que está diciendo es que hay algunas zonas interiores del recinto que no coincide con el patrón del maíz. ¿Por qué? Bueno, pues aquí parece que hay una charca, en las lindes, pues parece que aquí no se ha cultivado. Entonces tiene este nivel de precisión que es capaz de ver, digamos, las partes o la zona que no coincide cada uno de los píxeles interiores de la parcela. Entonces, el potencial que tiene esto, pues entiendo que es enorme. Se puede aplicar a cualquier estudio, tanto de un recinto, de grupos de recintos, a periodos de tiempo y también de forma masiva y automática. Entonces, hay otras herramientas que lo hacen. Le suministra una imagen, le suministra un polígono y es capaz de analizarte, incluso de estudiar y verlo respecto a un patrón. Pero la gran ventaja que tiene esta herramienta es analiza cada uno de los píxeles en su evolución anual con las 12 bandas, estudiando las 12 bandas a la vez, toda la información posible, la visible y la no visible, y es capaz de hacer un análisis, digamos, exacto y preciso de cada uno de los elementos del recinto, de la parcela.
Entonces, por mi parte nada más, si tienen alguna pregunta. Adolfo, muchas gracias. La verdad que interesante, sobre todo la parte de la importancia de los datos y la gestión de los mismos. De hecho, nosotros queremos hacer otro webinar para mayo basado en esto, en la importancia de la gestión del dato. Creo que hay alguna pregunta. Yo te quería preguntar un poco también si realmente había alguna empresa interesada en esto o cómo la empresa puede utilizar esta tecnología, si está disponible para ellos o es un poco la pregunta que te haría. Esto es un proyecto FEDER que se ha hecho de forma conjunta de la Consejería de Agricultura y la Universidad de Extremadura. Entonces es un proceso de investigación actualmente. Entonces terminará este año. Hay se está pensado en prorrogar 2 años más y esta herramienta pues se decidirá cómo puede usarse, incluso los datos. Pero ahora mismo no te puedo decir si una empresa puede utilizar actualmente esta herramienta. Sí, que está en una fase de proyecto. Está en proceso de desarrollo, está ya implementada, se está usando incluso para hacer informes para inspectores, es un apoyo, ¿no? para justificar las concesiones de ayuda, etcétera. Pero no sé si esto se abrirá realmente para que las empresas puedan utilizarlo. De acuerdo. No tendré ningún inconveniente. Tenemos una pregunta aquí sobre el lenguaje de programación que habéis utilizado, tanto para recoger las imágenes de Sentinel como en el procesado de datos. Nos pregunta un poco por qué lenguaje habéis utilizado. Sí, principalmente Python, pero no es lo más interesante, Python, y utilizamos la propia API que proporciona Sentinel. Sentinel 2 tiene una API donde tú le envías una petición y te suministra la imagen del día y el área que tú necesites. Entonces con Python hacemos un recorte de la imagen y lo almacenamos en nuestra base de datos, MariaDB. No sé si eso es interesante para el público, pero vamos, es independiente. Lo más interesante, digamos, es la idea novedosa de almacenar la información a través de píxel y de forma evolutiva. Y además las 12 bandas a la vez. En una primera instancia nos planteamos fijar aquellas bandas que más información proporcionaban. Pero el aprendizaje profundo no funciona así. Si le damos mucha información a alguna de las bandas, pues puede que no sean determinantes. Pero la propia red neuronal acaba despreciándola. Potencia más una banda o combinaciones de bandas y en determinados periodos para hacer el aprendizaje. Ya os digo que los porcentajes de eficiencia, de aciertos, son enormes. Enormes. En cultivos minoritarios no. Vemos la cebolla, que hay igual 15 parcelas, 15 recintos. Pues ahí no hay, digamos, suficiente información para hacernos un modelo y que acierte con precisión. Pero para cultivo mayoritario los índices de aciertos son muy elevados. Sí, tenemos que envidiar a ninguna otra herramienta. No, que te permite contar con una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, sobre todo en fases muy tempranas, que al final es un poco lo realmente interesante, que puedas actuar a tiempo. O sea que... Claro, casi a tiempo real. Daos cuenta que cada 5 días pasa el satélite, hace una imagen y ya está descargable en su servidor. Nosotros podemos analizar cómo va evolucionando y avisar al agricultor, mira, aquí parece que en esta zona o te está fallando el riego o tienes una plaga o lo que sea. También nos preguntan si funciona con Jesús Cano, si funciona con cultivos leñosos y herbáceos, si funciona con ambos. Eso es, con todo. Con todo. Claro, no somos capaces de identificar, por ejemplo, el número de olivos. Porque daos cuenta que un píxel son 100 metros cuadrados. Digamos, es un punto gordo. Lo que sí vemos es la evolución de ese olivar al cabo del año. Entonces, sí es capaz de diferenciar que eso es un olivar frente a un albaricoquero o a cualquier otro cultivo. Funciona con cualquier tipo de cultivo. Para algunos, ya os digo, que es más preciso. Arroz pues tiene un modelo pues, muy característico y aprende muy fácil, ¿no? A otros pues les cuesta diferenciar uno frente a otro, pero el nivel de acierto es muy, muy, muy bueno. También eso nos pregunta Felipe Fernández si os habéis planteado usar alguna plataforma DIAS, Data Information Access Services, de Copernicus, para automatizar todo el proceso de la nube cerca de los datos de Sentinel y que el visor se actualice de forma automática. Claro, hemos preferido representar la información en nuestras propias bases de datos porque así tenemos identificados los recintos. Podemos atacar, digamos, hacer los modelos
de forma rápida mirando los periodos que queremos. Daos cuenta que no estamos... A ver, la fase de descarga de una imagen solo lo hacemos una vez. Nosotros nos dan un recinto, cogemos la imagen de Sentinel, recortamos y la imagen ya la despreciamos. No sé si me explico. Estamos solo almacenando la información que necesitamos. La información de Sentinel, por ejemplo, de un pueblo o de una zona rocosa o aquellos recintos que no van a ser analizados por la PAC o para nada, pues no la necesitamos. Entonces, es mucho más rápido para nosotros tener almacenada en la base de datos la información a nivel de píxel, agrupada a nivel de píxel y 12 bandas, con su evolución en el tiempo, que hacer esa descarga que tendríamos que hacer para cada una de las peticiones que se hiciera con la propuesta que nos hacen, que puede ser una forma también válida, pero entiendo que así, como lo hacemos nosotros y automatizando, para esa gran cantidad de información, para 500.000 de recintos, digamos, hacer ese proceso llevaría mucho más que como lo estamos abordando nosotros. De acuerdo. También otra de las preguntas que tenemos ¿es fácil obtener las imágenes ya etiquetadas con el tipo de cultivo para crear los modelos? Repíteme, por favor, Rafael. Que si es fácil obtener las imágenes ya etiquetadas con el tipo de cultivo para crear el modelo o los modelos. Bueno, fácil, sí, sabiéndolo, quiero decir, la técnica es generar los ejemplos de entrada. La red neuronal trata con ejemplos de la misma forma, con el mismo formato, para hacer el aprendizaje. Una entrada va a ser la evolución de 12 bandas en cada una de las imágenes, 73 imágenes. Al cabo del tiempo, esa va a ser una entrada. Una entrada estamos, por ejemplo, aprendiendo maíz. Le vamos a suministrar píxeles de maíz. Esto es maíz, esto es maíz, esto es maíz. Y luego otras tantas de los que no es maíz. Esto no es maíz porque es tabaco, esto es barbecho, esto es olivar. Entonces, la red neuronal se va haciendo ese modelo de ese elemento. ¿Fácil? Pues, bueno, conociendo técnicas de redes neuronales no tiene mayor dificultad. Y sí, la última pregunta o recomendación, que si habéis pensado en añadir al análisis de la información de Sentinel-1. O sea, me refiero porque al usar radar, o sea, no se ve afectada por las nubes. Estamos en ello. Es una magnífica pregunta porque estamos realmente ahora mismo intentando ese píxel de entrada, en vez de ser esas 12 bandas de frecuencia que nos proporciona Sentinel-2, mezclarla con la información que nos proporciona Sentinel-1. Estamos ahora mismo estudiando el caso, viendo cómo homogenizar esa entrada para que un recinto ya no solo nos proporcione la información de Sentinel-1, sino también agregada con la información de Sentinel-2, sino también agregada con la información de Sentinel-1. En eso estamos. ¿Qué vamos a obtener con esto? Pues incluso mayor nivel de eficacia. Si ahora mismo tenemos un 97, 98% para algunos cultivos, pues puede que subamos algo más. Vale. Y creo que tenemos una última. ¿Qué biblioteca de inteligencia artificial usáis? Pues utilizamos TensorFlow para hacer el aprendizaje de las redes, pero cualquiera valdría. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. La verdad que muy interesante y la verdad que siempre cuando surgen las cuestiones, porque también ha sido de mucho interés la sesión. Bueno, pues vamos a dar paso a José Rafael, que es el siguiente de los ponentes en este webinar de dos presentaciones. Él es doctor en Ingeniería Agrícola y profesor asociado de la Universidad de Évora, en Portugal. Ha sido director de la Escuela de Ciencia y Tecnología y director del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Évora. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación y cuenta con más de 100 artículos científicos publicados. Así también es responsable técnico de la empresa AgroInsider, que desarrolla y comercializa tecnologías para el mundo agrotech. Él nos va a hablar un poco sobre la gestión de imágenes de Sentinel en agricultura. Así que, José Rafael, cuando quieras puedes iniciar tu presentación. Rafael, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están escuchando bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti y a los proyectos la invitación, pues son muy amables y vamos a ver si logro entusiasmarlos con algunas cosas que tienen que ver con agricultura y imágenes satelitales.
Adolfo lo hizo muy bien, un potencial que tiene estas imágenes para determinado tipo de problemas. Yo creo que ahorita les voy a mostrar un poquito otro tipo de problemas que yo diría que estamos a una escala que están a una escala diferente de la escala de Adolfo. Decirles también, bueno, que mi filiación es profesor en la universidad, investigador del Centro de Investigación MED, y bueno, y también un poco una aventura de un spin-off de la Universidad de Évora, AgroInsider, que intenta desarrollar incluso herramientas para potenciar la actividad de los agricultores. Bueno, ustedes saben los retos que tenemos desde el punto de vista societarios y en la agricultura y la comida en general son muchos. Desde la hambre, desde la duplicación, triplicación, o sea, de los alimentos que tenemos que hacer, desde que controlar la basura, o sea, cero basura, comida segura, además comida transparente, saber cómo se produjo, dónde se produjo, qué rastro tiene desde el punto de vista ambiental y otros, y inclusivamente las cuestiones climáticas y el impacto que tiene sobre el clima. Bueno, decirles entonces que desde el punto de vista de los retos de agricultura, estos son los 9 objetivos que tenemos la PAC para los próximos años. Y es muy interesante porque estos son los objetivos que están asociados a las políticas Farm to Fork. Y si ustedes miran, lo que me parece que tiene que ver un poco más relevante, son estas que están aquí al lado derecho, que Climate Change Action, o sea, la cuestión del clima y el impacto, y la agricultura tiene impacto en el clima, puede tener un impacto positivo, pero también puede tener un impacto negativo, y sabemos que la comida y la producción de la comida tiene impactos más negativos que positivos. Después el impacto ambiental y después el impacto sobre el paisaje, que es hoy algo muy interesante e importante porque asociado al paisaje está la biodiversidad, la variabilidad y la resiliencia climática de los territorios. Bueno, entonces es interesante también que cuando uno mira estas dos fotos y a veces se pregunta cuál es la tecnología que nosotros tenemos que desarrollar para el futuro y si la tecnología condiciona la ecología, porque si ustedes miran a la izquierda, ustedes están mirando un pomar de manzanas y seguramente ese pomar, ese tipo de frutal está ahí, está constituido y ordenado y estructurado para cumplir con la máquina que está ahí de cosecha. Por tanto, la tecnología está condicionando la ecología. Y si ustedes miran a la derecha, mismo frutal de manzanas, un poco más old-fashioned, o sea, más del pasado, diremos que, bueno, tiene un problema, que es la mano de obra, porque para agarrar las manzanas que están ahí arriba, seguramente la mano de obra es el factor limitante. Pero si ustedes miran abajo, no tenemos que poner herbicidas, porque están las ovejas que hacen el control de las malas hierbas. Y más necesitamos entonces de pequeños robots que pueden, en el fondo, cosechar las manzanas que están ahí arriba. Y esas son las discusiones que en la agricultura, qué caminos, qué tecnologías, qué procesos tenemos que empezar a desarrollar para un poco apoyar lo agricultor en primer lugar y después la sociedad en términos generales. Les quería un poco decirles aquí solo unos pequeños slides para hablar un poco de telecomunicación y agricultura. Y bueno, y nosotros lo que usamos en este caso de AgroInsider y la universidad también, en parte de la investigación, cuando es proyectos de investigación asociados a nuevas descubiertas y modelos, etc. Usamos fundamentalmente dos satélites, un óptico y un radar, el Sentinel-1 y el Sentinel-2. El Sentinel-2, fundamentalmente, que está aquí a la izquierda, es un satélite pasivo, un sensor pasivo, depende del sol, por tanto no tenemos imágenes de la noche. Y fundamentalmente lo que miramos es la textura de la vegetación. O sea,
si hay una vegetación que está saludable, bueno, ella tiene una característica, el oído cercano, que es una de las bandas que Rodolfo ha hablado, que es totalmente diferente de una vegetación que está enferma, o que no hay vegetación, o que está suelo, o que hay agua. Por tanto, este tipo de satélite tiene los problemas de las nubes, que son realmente muy difíciles muchas veces de resolver. Pues bueno, ahí tenemos que resolver las cosas. En la derecha tenemos un satélite que es un sensor activo, o sea, él propio tiene una fuente de radiación que emite hacia la Tierra, y entonces diríamos que es como un murciélago. O sea, el murciélago usa como los sonidos como un sonar. Aquí usa un poco los microondas para percibir la estructura de los objetos. Si los objetos son opacos, si tiene hojas más pequeñas, hojas más grandes, ramos, si las inclinaciones son de una manera o son de otra. O sea, por tanto, con uno intentamos medir la textura y con otro intentamos medir la estructura de la vegetación. Voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de problemas que intentamos identificar en las parcelas con los agricultores. O sea, nuestro problema está enfocado al apoyo al agricultor. Cómo mejorar, cómo controlar, cómo monitorear, de manera a reducir riesgos que son muchos en la agricultura, y el agricultor asume casi todos. Bueno, decirles entonces que a la izquierda, la foto de arriba, ustedes miran que tenemos dos maíces con distintas alturas. Bueno, aquí tenemos un problema de estructura, porque un maíz con más altura y otro con menos altura, seguramente el satélite Sentinel-1 lo va a detectar. Mas también el Sentinel-2 lo va a detectar porque tenemos texturas diferentes, porque el maíz que está más alto tiene una densidad de follaje y de clorofila muy alto, y por tanto también va a ser diferente el Sentinel-2, porque lo que está aquí abajo tiene una densidad de follaje menor y el suelo está expuesto, o sea, todavía se ve el suelo, y por tanto también va a ser diferente el Sentinel-2. Bueno, si miran en la foto que está abajo a la derecha, es un cultivo de soya, y ustedes están mirando también que tenemos problemas de textura y de estructura. Y por tanto, ¿por qué? Porque la textura, lo que vemos es que hay zonas que tienen todo verde, más hay zonas que están como amarillas, y esa textura es diferente, el suelo está expuesto, mas también tenemos problemas de estructura, porque la hoja que está todo verde está completando todo el suelo, y la retrodispersión hacia el satélite es totalmente diferente de la zona que está amarilla. ¿Por qué? Porque tiene partes de suelo, y el suelo tiene una característica totalmente diferente de retrodispersión al satélite radar. Por tanto, lo que hacemos es, con el Sentinel-1, intentar ver la estructura de la vegetación, diferencias en densidad de hojas, ramos, crecimientos, etc. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo aquí de una parcela con anomalías estructurales. Si ustedes miran, esta parcela fue sembrada con trigo en este invierno pasado, y si miran que el agricultor tuvo que parar de la siembra y solo sembró la otra parte, la parcela, 3 semanas después. Por tanto, se nota perfectamente bien que aquí en este sitio hay una discontinuidad muy grande y una discontinuidad estructural. Primero, estructural porque hay una diferencia de altura del cultivo, y estructural también porque la densidad y orientación de las hojas es totalmente diferente. Esta es otra foto que ustedes pueden mirar que está aquí diferente. Bueno, entonces, ¿cómo se vería esto en el Sentinel-1? En el Sentinel-1, la parte que tiene más densidad, que está más adelantada del cultivo, bueno, tiene una retrodispersión al satélite radar mucho menor do que la parte que todavía tiene expuesta parte del suelo. O sea, incluso el suelo, nosotros con el satélite radar logramos detectar distintos tipos de suelo o distintos tipos de humedad en el suelo. Valores normalmente más elevados, logramos detectar suelos más arcillosos o más húmedos, y valores más bajos, suelos más secos o más arenosos. Por tanto, el satélite radar nos permite detectar cosas que tienen mucho importantes para la agricultura, y el suelo es una de ellas, que casi se puede elaborar como mapas de suelo para el agricultor, como dos, 3 zonas de manejo del suelo para el muestreo dirigido e inteligente que se tiene que hacer. Bueno, si el Sentinel-2, les digo que lo que intentamos ver es la salud de la vegetación, o sea, los estrés nutricional, el estrés hídrico, la textura de los cultivos de las parcelas de los agricultores. Y buscando un poco el mismo ejemplo, si ustedes miran, es un poco igual. Perdón. Ustedes miran también
Bueno, que la leyenda que tenemos aquí, los azules son los NDVIs, que es lo índice que es muy conocido desde el punto de vista de la caracterización, es valores más altos están cerca del azul, valores como de suelo están cerca del rojo, y aquí tenemos cuestiones de agua que no es el caso de este tipo de parcela. Por tanto, se nota una discontinuidad muy fuerte de los azules a los rojos. Esta es una anomalía muy grave y, por tanto, si fuera en serio, automáticamente el agricultor recibiría una alarma, una alerta de que su parcela está saliendo mal. Bueno, hecho esta primera introducción, entonces decirles cómo podemos aplicar esto en la agricultura y al agricultor enfocado al manejo agronómico, que es aquí nuestro enfoque. Bueno, si ustedes miran, si esto fuera un mapa de clorofila, o sea, de textura, nosotros imaginemos que esta parcela, los colores verdes, es un poco más clorofila, más densidad de vegetación. Y aquí los amarillos y los rojos, menos densidad de vegetación. ¿Y por qué está sucediendo esto? Imagínense que si fuera antes de la preparación del suelo, bueno, entonces puede ser distintas concentraciones de malas hierbas. Entonces, si es distinta concentración de malas hierbas, bueno, entonces yo puedo optimizar y considerando todas las políticas europeas que tenemos en visión, del Farm to Fork o del Green Deal, que tenemos que reducir el impacto climático y reducir los insumos en los próximos años, hasta 2030 al menos para los insumos, nosotros podemos reducir la concentración de la dosis aquí, en esta zona, comparando con esta que está aquí. Ahora, imaginemos que no tiene que ver antes de los cultivos, imaginemos que sembramos y esta es la emergencia del cultivo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque este cultivo ha salido primero que este que está aquí, parece que este está más retrasado que el otro. Bueno, entonces, ¿será porque es realmente un problema de fitosanidad o de fitotoxicidad de la herbicida que se ha colocado? Porque tenemos suelos diferentes y se colocó la misma dosis y los suelos argilosos necesitan de menos concentración de herbicida que los suelos arenosos. O será mismo que es una diferencia de suelo y en suelos más arenosos los cultivos se emergen más rápido porque está más caliente y tiene mucho más humedad en términos de encharcamientos, y en los suelos argilosos, como están más fríos en la primavera que nosotros tenemos aquí en el Mediterráneo, y entonces emergen un poco más tarde y por tanto son diferentes. Eso significa entonces que este propio mapa puede indicarnos dos cosas o tres o cuatro totalmente diferentes dependiendo del enfoque que estemos mirando hacia la parcela y hacia los satélites. Bueno, entonces para la agricultura y para optimizarlo podemos dividir en dos zonas de manejo y tres zonas de manejo. Y entonces en ese sentido podremos dirigir el muestreo a las zonas de manejo para preparar o no la nutrición y la fertilización y el plan de fertilización de la parcela. Puede ser que los muestreos que hagamos de una zona sean totalmente diferentes de otra. Tenemos miles de ejemplos que a veces tenemos la mitad o el doble o el triple de las concentraciones de nutrientes de fósforo en una zona comparada con la otra. Y puede hacer mucho sentido porque si realmente esta zona fue más productiva que esta, bueno, está siempre exportando nutrientes porque tiene más producción y esta exporta menos nutrientes, o sea, muchas veces se acumula. Y muchas veces nosotros estamos tratando peor las zonas más productivas do que las zonas menos productivas. Y por tanto, hace mucho sentido segmentar un poco las parcelas, mirar desde el punto de vista del muestreo para percibir si tenemos ahí un banco de miles de euros en el suelo, porque muchas veces algunos agricultores tienen una concentración de fósforo que ya está cerca de la polución, porque como 350 ppm de fósforo en el suelo es cerca de la polución. Y tienes miles de euros en el suelo y no lo saben. Y muchas veces eso es muy importante y es algo que de repente tiene que ser promovido de manera a aprovechar al máximo los recursos que se tienen disponibles. Bueno, lo interesante es que para la misma parcela, otro satélite, en este caso el Sentinel-1, nosotros podemos mirar también zonas de manejo de suelo. Mire, aquí el satélite radar lo que permite que normalmente las zonas más acidosas da un poco una retrodispersión más alta y las zonas arenosas que están un poco más secas y tienen una dimensión del grano totalmente diferente y por tanto tienen este diferente tipo de señal. Bueno, muchas veces los suelos, los satélites radar pueden ser usados entonces para medir un poco las zonas de manejo de una parcela en dos o tres zonas de manejo y dirigir también las cuestiones que tienen que ver con la nutrición del suelo y otras importantes también.
se puede usar para detectar anomalías o se puede usar para estudios de suelo que puede ayudar al agricultor. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a detectar cosas que están pasando durante la campaña? Bueno, contarles que este ejemplo es un ejemplo que me gusta mucho contar, porque además de pedagógico es algo que costó mucho dinero a su propietario. En 2019 esta parcela es como de 3 hectáreas y produce maíz. Bueno, se produjo 240 toneladas de maíz. En 2020 se produjo 90. Bueno, el agricultor tenía las herramientas que, bueno, nos contrató y les cuento que de cualquier manera no hice caso y de repente pasaba aquí en la carretera y aquí afuera, como está azul, no sé si se acuerdan que los azules son los más altos, o sea, todo está verde aquí, todo está bonito. Él pasaba en la carretera y nunca se iba aquí, confiaba en que la máquina estaba regando bien. Bueno, cuando detectó al final de la campaña este accidente, que ese accidente se detectaba ya en junio, aquí en esta parte de arriba, bueno, no les digo más, perder 25.700 euros en una parcela es mucho dinero. Más como esta, hay miles de parcelas. Ustedes se están mirando aquí, el problema de la máquina de riego está funcionando mal aquí al centro, está en Brasil, en soya. Si ustedes están mirando aquí alrededor, aquí la máquina de riego está funcionando mal en las puntas. Por tanto, hay un conjunto de ejemplos inmenso, especialmente en cultivos de riego, porque el resultado final de la producción es una interacción entre suelo, planta y agua. Y por tanto, si la administración de agua está siendo mal hecha, significa que no vamos a tener un buen resultado. Bueno, yo les podía contar las deficientes relaciones suelo-agua-planta que uno mira en las parcelas de los agricultores y muchas veces no se dan cuenta porque, bueno, el cultivo crece y ya no voy adentro, más adentro lo que se nota va a haber muchas diferencias y seguramente va a haber diferentes resultados. Y miren, estamos poniendo los mismos nutrientes, la misma agua, la misma energía, estamos gastando todo lo mismo. Todavía la retribución es seguramente diferente desde el punto de vista de la producción y seguramente de los cálculos y los costos de los retornos que el agricultor quiere en su inversión. Por tanto, hay que mejorar un poco los sistemas y este tipo de tecnología nos puede ayudar a detectar todas estas anomalías y a optimizar lo mismo. Además de mirar un poco a la escala de la parcela, estamos en este momento mirando también la escala de la finca. Por tanto, en este momento, como estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el carbono y el balance de emisiones de gases de invernadero, por tanto, ya estamos analizando las estructuras y entonces lo que usamos son los satélites para medir la estructura y la textura de las fincas y entonces percibir si es posible o no contabilizar los impactos que esas estructuras, los positivos y los negativos, y percibir cuáles son el saldo de este tipo de cuentas que se tienen que hacer con el carbono y las emisiones. Bueno, ahora llegamos aquí a una parte que yo me parece que es una parte de nosotros muy importante. Les cuento. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de realmente miles de procesamientos y ustedes ya miraron incluso por la charla que Rolfo ha dado, que es impresionante. Las máquinas tienen una capacidad impresionante. La visión que yo tengo un poco, y me parece que no solo yo, mas mucha gente tiene un poco, será que la agricultura y toda la actividad humana va a tener como que, yo diría, tres grandes zonas. La primera zona es la naturaleza, o sea, la realidad, el problema. El suelo, el agua, las plantas, las semillas, la fertilización, los pesticidas, las enfermedades, etc. Las plagas, los conocimientos. Esto es, yo diría que inteligencia natural, o sea, es la realidad. Después vamos a tener aquí una capa que va a ser de hardware, de los sensores, de comunicaciones que son muy importantes en el día, los datos, el software que hace un poco la comunicación entre las distintas capas. Mas vamos a tener aquí una capa que es la percepción humana, la visualización. Significa que aquí tenemos un Goliath que, si ustedes dan cuenta de millones y millones de píxeles que son procesados y que se aguanta el tiempo útil con esos millones que ningún ser humano lo podría hacer,
mas después los resultados que salen de aquí son tantos, que nosotros mismos de esa manera tenemos alguna dificultad como humanos a interpretarlos. Y este es en este momento el grande problema que, bueno, nosotros tenemos y hay que enfrentarlo y hay que buscar soluciones, mas es cómo traducir los resultados de las máquinas y de los algoritmos de inteligencia artificial, sea lo que sean, a los seres humanos. Y este realmente es uno de los grandes problemas que logramos enfrentar. Miren que no es el problema tecnológico, porque el problema tecnológico nosotros lo vamos resolviendo. O sea, más un servidor, menos un servidor, más un proceso aquí, menos un proceso allá, es realmente no es muy importante porque se resuelve. Ahora, cómo comunicar con seres humanos y esa comunicación tenga valor y que la sociedad le dé ese valor y esté disponible para comprarlo porque le dé valor, este realmente es un reto que nosotros estamos enfrentando y es bien difícil. Más difícil do que poner un servidor más o un servidor menos. Bueno, nosotros en ese camino estamos intentando hacer aplicaciones a los agricultores que sean muy simples. Básicamente, los agricultores tienen una lista que son parcelas, son lotes, y básicamente tiene que decir que va a empezar una campaña o va a cerrar. De repente recibe notificaciones en cada parcela que tiene reportes. O entonces, si no quieren ver todas las parcelas, solamente tienen que pinchar en este icono, un solo icono, para ver los reportes que están en rojo y que están en amarillo. Nosotros, si pincho en uno de estas parcelas, entonces tienen los reportes de la pasaje de los satélites, todos. Y por tanto, si quiere pinchar en un reporte, ahí pueden mirar automáticamente las imágenes, las zonas de manejo que están saliendo del satélite y toda una estadística si quiere. En este momento ya tenemos reportes sencillos que solo miran las imágenes y las curvas de crecimiento del cultivo. Y después tenemos reportes más desarrollados, si hay un consultor o si hay alguien que quiere saber algo más, ahí podremos también ver dentro de la aplicación. Y realmente esta es la mayor dificultad que tenemos. Cómo decir al agricultor que realmente su parcela está rara y después muchas veces en la agricultura es complicado porque además de rara no podemos hacer nada hasta el final de la campaña o solo el próximo año. Por tanto, el problema del riego, tal vez podemos hacer independiente algo este año, podemos ahorrar 27.400 euros que el agricultor el año pasado no ahorró. Mas otro tipo de problemas de más de fondo, o sea, no se resuelve con un año, se tiene que resolver con 2, 3 años, o sea, se tiene que mirar el sistema para percibir, porque la agronomía no se hace con los dedos y ya está, no, hay que cambiar cosas, hay que cambiar procesos, hay que cambiar muchas cosas y muchas veces no es tan lento y fácil como otros tipos de actividades. Bueno, decirles que además de estos problemas todos que tenemos otros. Bueno, en términos de cuestiones que tienen que ver con algoritmos de aprendizaje que tiene que ver un poco con el tema de este webinar, cómo entrenar algoritmos de inteligencia artificial que necesitan de miles de datos cuando solamente tenemos un valor promedio de producción por año de una parcela. Un agricultor tiene 10 parcelas de tomate. Por tanto, este año voy a tener 10 datos. El año pasado tuve 10 datos. El otro año tuve otros 10. O sea, tengo 30 datos en 3 años. No logro entrenar ningún algoritmo de inteligencia artificial con tan pocos datos. ¿Cómo resolver esto? Y por tanto, este es un problema, es que si queremos incluso dar más valor a los agricultores, como por ejemplo, la estimación de la producción, porque la gente demanda eso, y cuánto voy a tener, y cómo va a ser, y cómo está mi cultivo, y cómo va a tener el sistema que voy a cosechar, porque eso es importante para su negocio. Bueno, esa es una dificultad muy grande que estamos enfrentando. Otra dificultad. ¿Cómo entrenar algoritmos de inteligencia artificial que necesitan de muchos datos?
Más el mismo valor promedio de producción se debe a condiciones de suelo, agua, planta totalmente distintas. O sea, y estas situaciones cambian todos los años por el clima. Nosotros podemos tener 3 toneladas de trigo de producción este año. El año pasado tener 3 toneladas de trigo también, más uno fue un año seco y otro fue un año húmedo. Y por tanto, el año seco, las zonas bajas fueron las que dieron más producción de la parcela, y en un año húmedo las zonas altas fueron las que dieron más producción de la parcela. Y el promedio es igual. Solo que en las imágenes el patrón es totalmente distinto. Por tanto, hay aquí un conjunto de investigación que es muy interesante para las universidades, para los alumnos que están haciendo su tesis de maestría y doctorado, que realmente tienen que enfrentar. Y en ese sentido son problemas que deseo que podamos lograr enfrentar, más que son reales y que existen en la agricultura. Bueno, entonces, más un problema en la agricultura. No sé si se dan cuenta, más o menos de 5 en 5 años, las variedades de maíz son totalmente diferentes. La variedad de maíz a 10 años atrás produció menos que las variedades actuales. O sea, todos los años casi se están cambiando las variedades de las plantas. Y cada una que aparece es más productiva, tiene otro tipo de comportamientos muy diferentes. O sea, si ya teníamos 30 datos de 30 parcelas de tomate en el año, 3 años de datos, de repente me cambió la variedad. ¿Cómo voy a enfrentar esto? O sea, todo está cambiando hacia otro nivel diferente. Y por tanto, esta cuestión de complejidad que tiene la agricultura desde el punto de vista de la dinámica, de todo lo que sea, del clima, del suelo, del agua, de las máquinas, de las variedades que están surgiendo, eso crea aquí, como digo, un nido de problemas que es bien interesante a las universidades y a los centros de investigación. Bueno, yo no me gustaría terminar sin presentarles un poco nuestra inteligencia natural. Y cuando digo nuestra inteligencia natural, tiene que ver un poco con nuestro equipo. Bueno, ya somos unos cuantos y hay una responsabilidad muy grande para que empiece un proyecto de chiquito a 6 años atrás con solamente 2 personas. Y tenemos gente de España, de Portugal, de Centroamérica, de Brasil, y por tanto es un proyecto bonito y yo creo que estamos todos juntos para ir resolviendo los problemas que los agricultores nos brindan y andamos ya por algunos sitios diferentes del mundo, lo que también nos encanta porque vamos aprendiendo y vamos nos divirtiendo, que también es algo muy importante. Bueno, muchas gracias. Yo espero que tenga dejado ahora un tiempo para algunas preguntas para que podamos charlar. Rafael, muchas gracias, la verdad que interesante. Yo también estoy un poco de acuerdo contigo en que el reto principal que hay ahora mismo es esa traducción del dato a la acción, sobre todo por parte del agricultor. Yo digo, o sea, que hay mucha tecnología, mucha información, pero que eso hay que transcribirlo a qué hago, ¿no? O sea, una toma de decisiones. Y te quería preguntar un poco también cómo está tomando el agricultor el uso de la tecnología. Me refiero, si vosotros notáis que realmente cada vez los agricultores están usando más o se están orientando mucho más a la agricultura de precisión, están teniendo en cuenta, oye, sabes que al final esto puede generarme unos ingresos superiores o unas pérdidas mayores, en fin, si realmente está tomando conciencia de ello. También supongo que dependerá un poco del cultivo, que hay cultivos, por ejemplo, como el maíz, que lo pueda permitir más y el cereal lo permita un poco menos, por lo menos dependiendo de qué zonas, ¿no? Bueno, Rafael, realmente es realmente una cuestión muy importante porque lo que sentimos es que hay agricultores que están adelante ¿cómo se dice?, de la corrida y ya están experimentando, ya están usando, y algunos que son, diríamos, agricultores punteros que realmente ya están incluso sacando beneficios de este tipo de información. Lo que notamos es que realmente la gente tiene interés, la gente tiene curiosidad, solo que existe ainda todavía muchas barreras. Y a veces las barreras no son económicas, las barreras son de conocimiento. Porque ¿cómo voy a usar esto para mudar mis procesos?
muchos agrónomos que están saliendo de la universidad en este momento todavía no saben cómo sacar provecho de este tipo de información. O sea, en este momento las universidades europeas, incluso, bueno, de Portugal y España, tienen aquí un reto muy grande. Es que como en los 5 años que tenemos este volumen de información brutal y en las universidades todavía no estamos enseñando, bueno, algunas están empezando, y los técnicos que están saliendo no tienen muchas veces la capacidad de saber cómo usar esto en beneficio de su cliente. Y yo creo que va a tardar ahí todavía un poco más hasta que esto ya sea algo muy común y de repente toda la gente lo sepa interpretar. Y además de lo interpretar, hay que hacer los cambios. Y los cambios implican dinero, implican gastos, implican muchas cosas y por tanto hay que haber presupuestos. Y en este sentido es un proceso que no tarda. Entonces en la agricultura y que estamos trabajando con suelo, con agua, con plantas, esa cosa toda, no es una cosa que se cambia así como nosotros ponemos un procesador y tirar un procesador. O sea, ahí hay que llevar las semillas, hay que poner más semillas allá, menos semillas aquí, hay que poner más nutrientes allá, menos nutrientes allí. Y por tanto, es un proceso de consultoría que yo creo que nuestros agricultores no están preparados para ello y saben mucho de agricultura, mas yo creo que es un proceso que va y tiene que ir porque los retos que tenemos europeos del Green Deal y del Farm to Fork y esas nuestras de la PAC nos va de una manera o de otra, no sé cómo, obligar a pensarlo porque en este momento estamos trabajando en estas cuestiones del carbono también y las cuentas hechas, si el crédito de carbono llega a los 50 euros por tonelada, vale más al agricultor mantener la dehesa con un pequeño número de cabezas naturales do que estar haciendo cultivos intensivos. O sea, vamos a tener todo. Vamos a tener los que van a hacer agricultura intensiva y estos tienen que ser especialistas en interpretar todo. Y vamos a tener una agricultura menos intensiva y posiblemente con el mismo rendimiento, solo que están dando servicios al ecosistema. Por tanto, esto cambia todo un poco la filosofía de la agricultura que nosotros conocíamos y teníamos. Y por tanto, estas herramientas son muy buenas para ayudar en ese proceso de transformación y de optimización, pero yo creo que todavía falta, Rafael, todavía falta bastante. Sí, seguro. Nos preguntan si se podría llegar a ver la evapotranspiración del cultivo con este tipo de imágenes. Okay. O una ETP o un ETP. Sí, nosotros estamos precisamente desarrollando en este momento para implementarlo hasta final de mayo, junio. Usamos los satélites meteorológicos y usamos la temperatura de la Tierra, o sea, Land Surface Temperature, para estimar precisamente la evaluación potencial del cultivo. Y por tanto, vamos a dar esa información también al agricultor para que él sepa que en su parcela, en su región, en su zona, esta es la demanda potencial de agua para la gestión de riego. También ya llegamos a la conclusión que hay aquí como 2 niveles. Y bueno, no sé si están agricultores escuchando, si quieren experimentar, pueden experimentar la voluntad, que nosotros incluso estamos trabajando aquí con gente de Don Benito que está queriendo experimentar la aplicación. Porque a nosotros nos interesa que la gente experimente, porque también tenemos una retroalimentación para percibir cómo mejorar, ¿no? Y les cuento que el proceso es un proceso lento y nos gustaría que fuera más rápido, pero no, es la verdad. Y en ese sentido, creo que vamos todavía caminando para estas cuestiones de optimización de los procesos y me parece que estas herramientas van a ser imprescindibles. No sé si me olvidé de contestarte algo que me preguntaste. Sí, sí. Yo lo que veo también es que, por ejemplo, viendo un poco también la ponencia de Adolfo, pues que tenéis muchos puntos en común. Me refiero, uno mucho más aplicado y otro mucho más en la parte de investigación y de generación de conocimientos, ¿no? Que ese mix puede ser muy, muy bueno para encontrar soluciones a la agricultura. Sí, yo creo que la presentación de Adolfo lo que demostró fue realmente la capacidad que los satélites hoy tienen de monitorar el territorio.
y eso es un problema. Hoy el territorio tiene una dinámica tan grande, no solo para los cultivos de agricultura, más para todo el resto, por la paisaje, por lo que está pasando, por las líneas de agua, por bueno, todo que está pasando en el territorio. Y por tanto, es algo que yo diría que es el Goliat que ahí está observando y sinalizando cosas que están pareciendo raras, ¿ok? En la escala que es diferente, o sea, nosotros hacemos más o menos lo mismo, solo que a nosotros nos interesan las parcelas y cómo optimizarlas dentro de ese rango, agua solo, fertilizantes, de esas cosas más. Y por tanto, yo creo que son dos aplicaciones bien interesantes de lo que este satélite de la Agencia Espacial Europea está haciendo en la sociedad. Yo coincido con José Rafael, sí, y tiene más valor ese tratamiento de la información con satélite cuando lo mezclas con otro tipo de información, por ejemplo, el riego que se ha aplicado o la productividad que ha tenido una parcela. Esa es una gran falta que tenemos, por lo menos en Extremadura, que no se sabe la producción real que ha tenido un recinto. Si pudiéramos mezclar esta información, cuándo se ha cosechado, por ejemplo, la producción que ha tenido un recinto frente a otro, pues podríamos apuntar para decir cuándo es más óptimo hacer periodos de riego, cosecha, fertilizantes, etc. Eso sería lo ideal, tener, y esa información no es fácil de obtener, la producción y el riego que se ha hecho, aunque en algunos casos sí, pero sobre todo la producción es un dato que creo que puede ser muy interesante para mezclar con las imágenes de satélite. Adolfo, te digo algo. Eso tiene que ver un poco con los datos y con cómo compartirlos. Sí. De qué es su propiedad. Sí, sí, sí. Y porque nosotros como latinos en general somos muy sospechosos de esos datos, dónde van a parar. Se van a parar a la fiscalía, que ahí me van a poner impuestos. O sea, no, o a la competencia mismo, claro, a la competencia, claro. Dice, bueno, si yo le digo cuándo cosecho, pues ya estás dando información al enemigo. Claro. Y ese es el problema de los datos, que realmente nosotros sentimos mucho eso. O sea, hay agricultores que son muy abiertos y quieren compartir su información y con ellos aprendemos muchos. Mas en general, no es fácil tener ese tipo de información, porque se sospecha que se puede usar para otras cosas que no aquello que se pretende. Pues sería muy, muy valioso, sí. Mezclado con información y datos de riego, fertilizantes e información meteorológica. Esa información sí está disponible, y es otro de los puntos que queremos también meter a nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? La información de las estaciones meteorológicas cercanas, ¿no? Pero el tema de la producción, digamos, es un gran hándicap que tenemos, ¿verdad? Bastante. Nosotros en nuestra relación con las empresas nos hemos encontrado empresas que necesitan herramientas para poder tomar una decisión en cuanto a la cosecha, por ejemplo, depende del cultivo, o sea, y poder organizar con sus socios, oye, o sea, pues tenéis que cosechar ahora, tenéis que cosechar 2 semanas después, pero con el objetivo de maximizar un poco las producciones, de conseguir un poco, y eso sí que no lo hemos encontrado en la relación con algunas empresas. Rafael, decirte algo realmente también a las empresas en general, las empresas y los agricultores. En nuestro contacto con las empresas y los agricultores, normalmente la gente quiere aplicaciones integradas. O sea, es algo muy interesante. O sea, normalmente quieren tener todo en una sola aplicación. La agua, el suelo, lo que sea. Todo debería estar integrado en una aplicación. Solo que nuestra experiencia personal es que si tú empiezas a integrar más cosas, la complejidad de la aplicación empieza a subir. Ya la gente nadie la usa, o entonces ya los números de personas que la va a usar es mucho menor. Y si el número de personas es mucho menor, entonces los precios de la aplicación tienen que ser muy más altos para pagar todo el desarrollo. Por tanto, en este momento hay aquí como digo, un cruce que muchas veces es muy difícil de resolver. Si hay que agregar todo, integrar todo en una aplicación y dar más cosas al usuario final, porque ahí tiene todo. Mas después, cuando estás agregando, estás aumentando la complejidad. Y ahí tienes que tener capacitación, ahí tienes que tener otro tipo de niveles de uso, etcétera, que realmente afastan un poco a la gente de las aplicaciones.
Por tanto, hay aquí un grande problema y es humano, o sea, es un problema humano que todavía, bueno, no sé, tal vez la inteligencia artificial pueda ayudar en el futuro si nosotros no tuviéramos que tocar muchos botones, porque si tenemos que tocar muchos botones, la gente desiste, ya no usa. Y ese es el problema más de nuestra parte do que las aplicaciones. De acuerdo. Muchas gracias. Antes de finalizar y despedirme un poco de vosotros, sí que nos gustaría conocer vuestra opinión, conocer un poco sobre todo de mejorar todas estas acciones que llevamos y poder planificar un poco la siguiente. Entonces, bueno, o sea, os lanzamos una valoración. Es completamente anónima, así que bueno, o sea, si queréis contestarla, fenomenal. Yo sin más, bueno, eso que sí que os quería agradecer vuestro tiempo, porque creo que ha sido muy interesante vuestra ponencia, vuestra participación. Da un poco una imagen de, oye, qué hay, qué se puede hacer y qué es interesante dentro del sector agro, que a veces cuesta trabajo traccionar. Y la verdad que os agradezco mucho vuestra participación. Ya vi que los panelistas no pueden votar. Bueno, yo creo que nos hemos ajustado bastante bien al horario, así que bueno, vamos a cumplir finalizando eso a la 1:30 como teníamos previsto en el calendario. Así que bueno, oye, o sea, sin más, muchas gracias a todos y a todos los participantes por haberse inscrito y haber tenido interés en este campo. Así que nada, muchas gracias. Adiós, Rafael, adiós, Adolfo, adiós a todos. Chao. Encantado, José Rafael, un saludo a Igual, todos. igual.